Muchísimas gracias, Mónica Barrionuevo, por recibirnos de manera virtual en tu hogar. Vamos a hablar el día de hoy acerca de unos temas que bueno, cada elecciones y a cada rato están bastante vigentes, ¿no? Que son el comunismo, el socialismo, la izquierda, que el caviar, que todo esto que es utilizado muchas veces hasta como insulto, la palabra comunismo es utilizada hasta como insulto por ciertos sectores o de la población y también por ciertos políticos. Muchas gracias nuevamente, Mónica, por recibirnos. No, gracias a ti y al equipo, Leo, por invitarme. Como ya dije, que utilizan estas palabras, comunismo, socialista, social confuso, utilizan rojo, caviar, rojimo y todos los derivados utilizados por medios como, no sé, como Expreso, Aldo Mariátegui, Willax, algunos candidatos como López Aliaga, Hernando de Soto, ¿no? Pero en sí, ¿podrías hacernos una definición muy básica y escueta para no comernos una hora? ¿Qué significa socialismo, comunismo y en sí, qué significa la izquierda? Tiene muchas variantes, es una historia muy larga y también a lo largo de las décadas ha ido cambiando, ¿no? Socialismo ya era una palabra que se manejaba en Europa antes del siglo XIX, pero se veía socialismo pues como este trabajo comunitario, como compartir tierras, ¿no? Sobre todo los pastos para el ganado, y lo que va a ocurrir es que en el siglo XIX ya cuando se asienta el liberalismo y surge el movimiento obrero, ¿no? El movimiento obrero surge como una contraposición a este liberalismo y se empiezan pues a organizar y de la mano como que van apareciendo los sindicatos o las organizaciones de apoyo mutuo, también se va creando todo un pensamiento, todo un marco teórico que sustente justamente ese movimiento obrero, ¿no? Y esto es muy temprano, en verdad. Allá a comienzos del siglo XIX ya tenemos un socialismo, que es un socialismo en verdad básico, que se trabaja alrededor de lo que es el bien común, ¿no? Se trata de compartir también la propiedad. Por ejemplo, una de las representantes y muy fuertes y que casi no la tenemos en cuenta es Flora Tristán, ¿no? Flora Tristán era socialista, era muy metida, ¿no? En el movimiento europeo. Ahora, estos socialistas, pues, como te digo, no tienen una base teórica y les es muy difícil poder mantenerse frente a lo que son los fundamentos del liberalismo, hasta que aparecen Marx y Engels, ¿no? Marx y Engels son los que van a modelar todo este socialismo, son los que le van a dar contenido, son los que le van a aportar, pues, en base a los estudios de la historia, de la filosofía, de la economía, y le van a dar vuelta al socialismo y van a empezar a cuestionar una serie de postulados o de ideas aceptadas hasta ese momento, como la idea, pues, que en la sociedad la política no era la base para el cambio o para la transformación social, ¿no? Entonces ellos dicen, no, en verdad, pues lo que es lo principal en la transformación social es la economía y justamente es esta propuesta que la sociedad es como una estructura, ¿no? La cual está dividida en lo que es la superestructura, donde está la política, las ideas, y en la infraestructura está la economía. Entonces, para ellos es la economía la que mueve los cambios que vendrían a ser sociales, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Sino que también ellos aportan, bueno, siempre se menciona más a Marx, ¿no? Pero en verdad trabaja, pues, conjunto con Engels, ¿no? Ellos dan este concepto tan importante y que es fundamental para entender también ahora cómo funciona la relación entre empresario y trabajador, que es el de la plusvalía, ¿no? Ellos justamente dicen que estas diferencias que hay entre el empresario y el obrero
que hacen pues que el empresario sea tan rico y que el obrero, el trabajador, ¿no? sea tan pobre o tan explotado, se dan justamente porque hay un plus valor, ¿no? Una plusvalía, que es este trabajo que hace el obrero y que el empresario no se lo reconoce, ¿no? Y que más bien los beneficios de este trabajo se los guarda para sí, ¿no? Entonces, en lugar de que el empresario pues reparta estos beneficios de una forma equitativa, justa, entre los obreros, se los guarda, y la acumulación de esos beneficios o de esa plusvalía hace pues que este empresario sea cada vez más y más rico, ¿no? Entonces, eso de un lado. Y del otro lado está la idea importantísima de la lucha de clases, ¿no? La idea que la sociedad siempre se está transformando, pero históricamente siempre ha habido este conflicto entre los grupos de poder y los grupos explotados, ¿no? Pero en este momento histórico, o sea, en el momento histórico que estaba Marx, que era la segunda mitad del siglo XIX, él decía que la lucha de clases se estaba dando entre los liberales burgueses, que eran los dueños de las empresas, y lo que vendrían a ser pues los trabajadores, que era el proletariado. Y de esa lucha de clases, el que debería salir vencedor, ¿no? Era el proletariado. Pero ojo, que esa lucha de clases se debía dar cuando el capitalismo haya alcanzado un grado máximo, ¿no? Un desarrollo, que eso genere una gran explotación que haga pues reaccionar a este proletariado. Y esta lucha de Entonces, clases, perdón, siempre tiene que ser violenta. para Marx sí. Para Marx la lucha de clases se daba mediante lo que era una revolución, ¿no? Que era definitivamente un cambio abrupto, porque Marx, y eso es fundamental para entender la visión de Marx con los otros socialistas, Marx pensaba que la transformación social no se podía dar mediante el diálogo entre liberales, ¿no? Burgueses, ¿no? Liberales burgueses y el proletariado, ¿no? Mientras que para el otro grupo de socialistas, que eran mucho más moderados, esto sí era posible. El diálogo, ¿no? Era el que llevaba a las reformas. Por eso los otros socialistas no tenían gran problema con la existencia de la propiedad privada o con la existencia de lo que eran las clases sociales, ¿no? Porque ellos pensaban que lo importante eran las reformas y que estas reformas los beneficien de alguna manera. Pero Marx dice, no, ustedes están locos, eso es una utopía, ¿no? Por eso es que los llaman socialistas utópicos, ¿sí? Para que realmente se dé la transformación tiene que haber un quiebre, tiene que darse una revolución, ¿no? Es fundamental, y en esa revolución debería ganar este proletariado, ¿no? Y debería establecerse el gobierno del proletariado, que tiene como objetivo final la eliminación de las clases sociales. Por eso es que para Marx el ejemplo o el modelo, ¿no? de revolución vendría a ser en ese momento la Comuna de París, ¿no? La Comuna de París ¿no? que justo hace poco pues ha estado de aniversario, pero cuando la Comuna de París fracasa es que también Marx se tiene que estar replanteando todo. Lamentablemente él muere y es como que sus ideas pues quedan inconclusas, ¿no? Sus seguidores, ¿no? Empiezan a tratar, ¿no? De que el socialismo marxista sea el real socialismo y que se imponga sobre los otros socialismos, ¿no? Y esto ya se va a ver más claramente en lo que vendría a ser la Segunda Internacional Socialista. Entonces, en la Segunda Internacional Socialista lo que vemos ya es una separación, es una ruptura, ¿no? de los socialistas moderados, que van a empezar a ser llamados revisionistas, y que van a pasar a conformar los partidos de tipo socialdemócrata o social cristiano, ¿no? De lo que vendría a ser un socialismo ortodoxo, que luego eso, y radical, que va a estar relacionado con los partidos que se van a denominar como comunistas, donde uno de los ejemplos pues es el partido bolchevique, ¿no?
Entonces, digamos que, para cerrar, Marx no conoció el comunismo, propiamente dicho. No, ojo, como partido no, porque él sí usa la palabra comunista. Cuando él escribe el manifiesto comunista, él usa la palabra. Pero al igual que socialismo, la palabra comunista también era muy antigua. La palabra comunismo se había usado desde la época de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, allí no podemos decir en ese momento que Marx esté pensando eh, ya en una ideología que sea diferente del socialismo, ¿no? Lo que está pensando Marx es que ese socialismo necesita una base teórica que es lo que él está aportando. Mm. Yo no sé qué habría pasado si Marx hubiera visto la revolución rusa y lo que pasó con Lenin y luego lo que pasó con Stalin, ¿no? En verdad no sé cuál habría sido su reacción, ¿no? Y aquí en el Perú, ¿cuáles son las primeras etapas en las que se le puede llamar que hay comunismo en el Perú, históricamente? En verdad, aquí en Perú es un poco tardío en relación a otros países de Sudamérica, como por ejemplo Brasil y Argentina, ¿no? Eso es por una cuestión del Atlántico en que los inmigrantes europeos pues llegaban, ¿no? Mucho más rápido a las costas brasileras y argentinas. Acá tenemos una entrada primero, ojo, ¿no? De los anarquistas que justamente van a llegar con los inmigrantes alemanes, con los inmigrantes italianos, ¿no? Por eso llega el anarquismo y se va a unir con el movimiento sindicalista. A comienzos del siglo XX estamos hablando acá del anarco-sindicalismo, ¿no? Y si bien no habían llegado ideas ya socialistas, no había ninguna, en las dos primeras décadas del siglo XX, no había ningún movimiento, ¿no? Que podamos decir que sea específicamente socialista. O sea, había personas que simpatizaban con el socialismo europeo, como Mariátegui, por ejemplo, ¿no? Pero no había un partido socialista. Recién tenemos el Partido Socialista cuando Mariátegui regresa de su viaje de Europa, su exilio de Dorado durante la época de Leguía, ¿no? Regresa el 23 y demora unos años todavía porque recién va a fundar el Partido Socialista del Perú en 1928, ¿no? Y cuando Mariátegui muere, porque ojo, ¿no? El Partido Socialista del Perú está fundado bajo una base marxista, ¿no? Pero con algunos agregados que hace Mariátegui, como lo que es el papel del indígena en la transformación social. O sea, para Mariátegui es fundamental, el indígena es el actor principal en la revolución, ¿no? Porque para esto hay que separar un poco de Haya de la Torre. Cuando funda el APRA, también lo funda sobre una base marxista, pero lo que hace Haya sí es cambiar totalmente fundamentos marxistas en ese momento que no van a ser muy bien aceptados por el comunismo soviético, ¿no? Por eso es que Haya de la Torre con el APRA lo hacen a un lado. Pero Mariátegui sí, ¿no? Lo que pasa es que Mariátegui muere. Entonces, Mariátegui funda el 28, el Partido Socialista del Perú, muere el 30, y el 30 asume Eudosio Rabines. Y hay que tener en cuenta que cuando entra Eudosio Rabines, que era la mano derecha de Mariátegui, por supuesto Eudosio Rabines, pues, no le llega a Mariátegui ni a la punta del pie, ¿no? Y ahí hay un problema porque es el momento, estamos a comienzos del 30, en que Stalin ya ha tomado el control del Partido Comunista de la Unión Soviética, ha tomado el liderazgo de lo que es la Unión Soviética y empieza a imponer lo que es la ideología comunista, ¿no? Sobre lo que vendrían a ser, o sea, la ideología comunista de la Unión Soviética sobre lo que son los otros partidos comunistas en el mundo. Y por esta presión, ¿no? De Stalin es que el partido en Perú tiene que cambiar de nombre de Partido Socialista a Partido Comunista del Perú, porque no se puede seguir llamando socialista porque ya los comunistas han hecho el deslinde con lo que vendrían a ser los socialdemócratas, ¿no?
Entonces, se tiene que llamar comunista para estar, pues, dentro de lo que es la órbita de la Unión Soviética. Entonces, es en este momento donde podemos decir que ya tenemos el comunismo propiamente dicho y que sigue, ¿no? Lo que vendría a ser el estalinismo, porque es un momento también de quiebre, ¿no? En la Unión Soviética es el momento en que todavía después de la muerte de Lenin, hay varios tipos de comunismo, uno de ellos es el trotskismo, por ejemplo, pero no, ya Trotsky sale, ¿no? Sale Capa. de la Unión Soviética, escapa, exacto, y Stalin pues está imponiéndose mediante las famosas purgas, ¿no? La eliminación de todos aquellos que están en contra de su visión, ¿no? Y en el Perú, constantemente, recuerdo las clases también, cuando había la amenaza de la izquierda, ocurrían cosas para que no llegue la izquierda al poder propiamente. Los militares intervenían, pero algo que leo bastante en redes y quizás nos puede explicar, el gobierno de Velasco y posteriormente el gobierno de Morales fueron socialistas, comunistas. Ah, ya. A ver, pero ojo, ¿no? Aquí hay una cuestión, porque en verdad nos estamos saltando algo importantísimo, ¿no? Lamentablemente, a veces pensamos que un poco que tenemos como una historia un poco aparte de lo que pasa en el mundo, ¿no? Pero hasta vamos a ir un poquito antes de Velasco porque es fundamental entender algo. Mira, en el 53 muere Stalin y los siguientes dirigentes soviéticos lo que tratan de hacer es una reevaluación de lo que ha sido el gobierno de Stalin, ¿no? Y uno de ellos fue Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev fue muy crítico hacia el gobierno de Stalin y desde el primer momento que asumió estuvo planteando esta idea de una coexistencia pacífica. Lo que va a ocurrir es que, claro, en el 53 ha muerto Stalin, pero unos años antes, en el 49, Mao, con el apoyo de la URSS, ha logrado, pues, ¿no? que su revolución comunista gane en China, y en el 49 establece lo que es la República Popular China, ¿no? Con un gobierno comunista. Ahora, Mao era un fiel admirador de Stalin y un ortodoxo total, ¿no? Y lo que pasa es que estas ideas de cambio de Khrushchev no le van a gustar. Ahí es que Mao empieza pues a tener una serie de problemas con Khrushchev y acusarlo de revisionista, acusarlo de tibio, ¿no? Hasta que en 1962 se da la ruptura ya definitiva entre China y la Unión Soviética, ¿no? Que es llamada la ruptura sino-soviética, ¿sí? Y de esa manera el comunismo mundial se divide en dos, es increíble, pero en todo el mundo los partidos comunistas empiezan a repensar cuál es su posición dentro de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, van a haber algunos que, te pongo el ejemplo de Perú, ¿no? Algunos se van con el comunismo, se quedan, mejor dicho, con el comunismo soviético, son los llamados los moscovitas, y otros pasan a apoyar a este nuevo comunismo y van a ser llamados los pequineses. Entonces, en Perú, esta separación se da en 1964 en el cuarto Congreso del Partido Comunista del Perú, ¿no? Ya se da la división, ¿no? Entre moscovitas y pequineses. Y de allí, ¿no? Es muy interesante porque en verdad el comunismo peruano nunca estuvo unido, ¿no? El comunismo peruano siempre estuvo dividido en una serie de partidos, y eso también fue un problema por lo cual nunca pudo tener, vamos a decir, un apoyo grande, ¿no? De lo que es la población, ¿no? Porque habían pues muchos comunistas, ¿no? Grupos comunistas. Y
Al final, lo que vamos a tener de ese comunismo maoísta, bueno, varios líderes, pero uno va a ser Saturnino Paredes. Y con Saturnino Paredes se va a conformar lo que es bandera roja, ¿no? Y patria roja. Patria roja existe hasta el día de hoy, ¿no? Bandera roja más bien es interesante porque de bandera roja van a salir a su vez varios grupos y de bandera roja es de donde sale Sendero Luminoso, ¿no? O sea, Sendero Luminoso ya existe como un grupo dentro de bandera roja en la década de los 70, es como el grupo de estudio, de discusión de Abimael Guzmán, ¿no? Que se llama, seguro tú has escuchado, por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariatti. Y ya en 1969, cuando ha subido Velasco y cuando Velasco intenta, pues, poner en práctica lo que es la reforma de la educación, hay una gran huelga de los estudiantes que estaban en contra de algunos, ¿no? De los de estos postulados de la reforma, y cuando Velasco manda la tropa a Ayacucho y estos estudiantes y los profesores y el pueblo que los apoyaba va a ser reprimido violentamente, ¿no? Es en ese momento cuando Abimael Guzmán se da cuenta que no puede seguir dentro de Bandera Roja, ¿no? Que Bandera Roja es muy pusilánime para la revolución que él tiene en mente. Y por lo tanto, no, ya hacia 1970 se da la separación de Sendero Luminoso y empiezan a actuar como un grupo independiente. Teniendo en cuenta que en la década de los 70 Abimael ha estado 2 veces en China, pagado por el Partido Comunista del Perú, ¿no? Entonces Abimael no se sabe en verdad si conoció o no conoció a Mao, yo creo que no, pero no, sí se nutrió, estuvo en las escuelas de Mao y se nutrió pues perfectamente de la teoría, de las estrategias, ¿no? Entonces, hasta en ese momento es que entra Velasco, pero ojo, ¿no? Aquí solamente esta es una parte del comunismo, que es, vamos a decir, la parte maoísta, porque recuerda que en el 65 se han dado las guerrillas, las famosas guerrillas, ¿no? De los 60, donde pues actúan grupos como el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, o el LP, el ejército, perdón, LN, el Ejército de Liberación Nacional, que más bien son grupos comunistas, pero no con influencia soviética y con influencia de la guerrilla cubana. O sea, esto se está dando paralelamente. La década de los 60 es una década muy, muy movida, ¿no? Y bueno, estos grupos, los grupos guerrilleros de los 60 y que tienen esta formación de guerrilla foquista, pues no les va a ir muy bien porque van a ser duramente reprimidos por el primer gobierno de Belaúnde con el apoyo de la CIA y del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Pero no mueren todos, lo matan a la mayoría, pero hay algunos sobrevivientes que van a ser juzgados, van a ir a la cárcel durante el gobierno de Belaúnde, este primer gobierno, pero cuando entra Velasco los perdona, ¿no? Y salen en libertad, y algunos de ellos van a pasar a ser parte del equipo de asesores de Velasco. Y ahora sí, o sea, disculpa que haga esto, pero era necesario para entender que realmente el comunismo, y eso es que esto es lo más reducido, ¿no? Que el Claro. comunismo peruano en verdad es como muy, muy accidentado. Y aquí viene Velasco, ¿no? ¿Qué es realmente Velasco? Esa es la pregunta del millón. Porque de Morales Bermúdez, te puedo decir perfectamente, era de derecha, más bien de una derecha conservadora. Él era del ala conservadora de los militares. Si bien fue ministro de Velasco, ¿no? Morales Bermúdez no estaba dentro de este grupo progresista, revolucionario, ¿no? De los militares, que muchos de ellos, Velasco no, pero muchos de los que estaban con él habían salido del CAEN.
del Centro de Altos Estudios Militares, ¿no? Este CAEN, que tiene pues una formación progresista, con algunas ideas que para la época podrían ser consideradas dentro de lo que era la izquierda, con la idea de que se tienen que realizar reformas estructurales en el país, que tienen que haber pues cambios radicales, ¿no? Entonces este es el grupo que rodea a Velasco. Y Velasco siempre dijo que en verdad él no se consideraba ni de derecha ni de izquierda, ¿no? Que él se consideraba una tercera opción, una tercera vía. Pero de lo que vemos es que en verdad Velasco tiene mucho de varias partes, ¿no? Claro, lo que pasa es que la gente lo considera muy radical porque esa es la visión demonizada, ¿no? Que los grupos de derecha posteriormente hacen de Velasco. Claro, esto de Pero la reforma agraria es muy tomado como una de las acciones máximas de izquierda que tuvo, ¿no? Y no sé si puede explicar un poco sobre esto. O sea, esto de la reforma que hizo, ¿es una acción propiamente comunista o socialista? no, eso es interesante, ¿no? Porque la mayoría de personas cree que las reformas agrarias son reformas socialistas, ¿no? Porque en verdad son reformas radicales, pero en verdad las reformas agrarias son medidas extremas que se tienen que tomar para contener movimientos sociales drásticos. Entonces, reformas agrarias hemos tenido muchísimas a lo largo de la historia, y hemos tenido pues reformas agrarias desde la reforma agraria dada por el gobierno comunista de Lenin. Hemos tenido reforma agraria por los gobiernos post-revolución en México, ¿no? México tuvo una revolución agraria muy temprano, a fines de la década de los 20, ¿no? Pero también, por ejemplo, uno se olvida que Estados Unidos apoyó varias reformas agrarias. Por ejemplo, apoyó una reforma agraria en Japón después de la Segunda Guerra Mundial, tratando de contener pues los levantamientos sociales, y también apoyó algunas reformas agrarias en Centroamérica, ¿no? Porque justamente la reforma agraria, como te digo, es una medida, ¿no? Para contener movilizaciones sociales que ya se pueden salir de control, ¿no? Entonces, también el problema es ver cómo, de qué tipo también son las reformas agrarias, ¿no? Una reforma agraria puede darse como con una estatización, una reforma agraria puede darse con una socialización, una reforma agraria puede darse con un cooperativismo. Entonces hay diferentes tipos de reforma agraria, ¿no? Aquí se dio con un cooperativismo que era muy interesante, pero hay muchos investigadores que dicen que justamente fue este cooperativismo el que hizo fracasar la reforma agraria, ¿no? Claro, y luego de Velasco y luego de, bueno, Morales, luego de recuperar la democracia, llega el siguiente gobierno de Belaúnde y bueno, y también en esta época es cuando nace, bueno, ya nos mencionó de que ya existía de hace mucho tiempo, pero se comienzan a dar los primeros eventos, acciones terroristas que tiene Sendero Luminoso y se apropian de la palabra, se apropian de los signos, ¿no? La hoz y el martillo, del color eh, y todo esto, y prácticamente monopolizan todo lo que tiene que, y hasta el momento se sigue nombrando comunismo a todo lo que tenga que ver con él, ¿no? Pero cuéntenos acerca de esto y si es que fue hegemónico. O sea, Abimael Guzmán y el MRTA eh, se enfrentaron solamente contra el Estado o hubieron movimientos comunistas y socialistas que también se enfrentaron a Abimael Guzmán. Sí, lo que ocurre es, bueno,
durante toda esta década de los 70, ¿no? Abimael Guzmán estuvo preparando todo lo que iba a ser la guerra popular, ¿no? Fue un momento de proselitismo. Nosotros pensamos que en verdad Sendero Luminoso llega mucho más tarde a Lima, no, en la década del 70 justamente es el momento de captar gente en las universidades que luego se va a convertir pues en los altos mandos de Sendero Luminoso, ¿no? Entonces es el momento no solamente de proselitismo, de captar gente, sino de entrenar a todas estas personas. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando se da la Asamblea Constituyente de 1979, la izquierda radical peruana, ¿no? los partidos o los grupos comunistas, lo que hacen es buscan lo que es como la democratización, ¿no? Dicen, vamos a dejar la idea de revolución, vamos a dejar la idea de guerra popular, ¿no? Para hacer, ¿no? Una especie no de alianza, pero sí de acercamiento y poder entrar en lo que son las elecciones, ¿no? Porque ellos querían participar. Pero, ojo, recuerda pues que normalmente dentro de lo que sería la ortodoxia no podrían participar, ¿no? Porque la transformación para los comunistas no se da mediante la participación pacífica en este tipo de cosas, ¿no? Pero por La eso ellos lucha. dicen, vamos a hacer una tregua, ¿sí? Una tregua en la lucha para poder postular. Y no solamente para lo que es la constituyente, sino también luego para las elecciones presidenciales. Y esto no le gusta a Abimael Guzmán, ¿no? No le gusta porque recuerda que él es ortodoxo y recuerda que él es radical. Por eso también ahí hay un rompimiento de Abimael Guzmán con lo que son las otras agrupaciones comunistas, ¿no? Entonces, Abimael Guzmán decide que justamente en las elecciones del 80 es el momento clave para poder empezar la guerra popular antes que, ¿no? Vamos a decir, esta tregua funcione. O sea, el temor de Abimael Guzmán es que realmente se puedan dar reformas en la paz, ¿no? En la democracia. Entonces hay que empezar la guerra sin darle oportunidad a los otros para ver qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Y también teniendo en cuenta, pues, que como había este cambio, ¿no? Abimael contaba en que el ejército, los militares, iban a estar todos muy ocupados pensando, ¿no? En esta transición hacia la democracia y no le iban a prestar pues atención a un grupito, ¿no? De revolucionarios, guerrilleros, delincuentes, lo que fuera, que estaba en una de las regiones más olvidadas del país, ¿no? Entonces, nadie, ¿no? Con eso contaba Abimael, que definitivamente los iban a tener, pues, ¿no? Dejados de lado. Y esto hace que al comienzo, ¿no? Cuando todavía nadie entendía, pues, que era el accionar de Sendero Luminoso, porque, ojo, Sendero Luminoso como grupo era conocido, porque viene desde los 60, ¿no? Pero es como que lo ven con buenos ojos, ¿no? Porque dicen, claro, qué bien que un grupo se ha animado o ha tenido la valentía de hacer la revolución, lo que nosotros o los otros, en todo caso, no han tenido la valentía de hacer. Entonces él está haciendo algo que todos hemos debido, eso es lo que piensa la izquierda más radical, ¿no? Pero que todavía no se da cuenta que el accionar de Abimael Guzmán en verdad va por otro lado. Por eso es que al poco tiempo Barrantes Lingán, Alfonso Barrantes Lingán, que en ese momento era el líder de la Izquierda Unida, hace un deslinde con lo que es Sendero Luminoso. Y él dice, no, o sea, nosotros no tenemos nada que ver con esto, porque nosotros no avalamos estos actos terroristas.
¿no? Nosotros estamos buscando la transformación en democracia y no estamos de acuerdo con esto. Algunos grupos un poco más radicales apoyaron, ojo, ¿no? Esto sí, ¿no? Pero en términos generales, la izquierda se plegó en contra de lo que era Sendero Luminoso, ¿no? Y bueno, es cierto, ¿no? Ellos terminaron pues apropiándose de los colores, de los símbolos, hasta del término camarada. Yo he escuchado muchas veces, sí, pero dice camarada, entonces tiene pues que ser terruco, ¿no? Y yo digo, ¿pero qué tiene? O sea, si todos los comunistas se dicen camarada, ¿no? Es como, ¿no? Compañeros apristas, ¿no? Es el término normal, pero ya está, ¿no? En la mente de las personas, sí, dice camarada, la hoz y el martillo, se pone un polo rojo, no, ya, no, tiene que ser, pues, terruco, ¿no? Sí. Sí, justo haciendo un paréntesis, ese término camarada, en mi juego, yo tengo un juego, y perdón que le comente esto, pero es que yo a veces como que también el chip lo tengo metido porque bueno, he crecido aquí toda la historia, y en mi juego, en mi grupo de Facebook, es un juego ruso, entonces Ya. sobre tanques de la época de la Segunda Guerra Mundial, post Segunda Guerra Mundial, y entonces ahí todos se llaman camaradas, en mi juego todos se llaman camaradas. Camaradas. Entonces yo cuando recién me metí al juego y todos se llamaban camaradas, yo decía, ¿qué es esto de terroristas? Y yo estaba bien joven, hasta ahora los juegos, ¿no? Ya han pasado bastantes años, pero se llaman camaradas entre ellos Claro. y nuestros tanques, porque hay tanques de la Unión Soviética, tienen la hoz y el martillo, tienen al costado el rojo, y es como que si alguien ve que estoy jugando esto, va a creer que yo soy un fan de Abimael Guzmán y me van a denunciar por apología del terrorismo y todo esto, ¿no? Y hasta uno tiene que vivir escondido. Yo nunca he publicado nada de ese juego porque es un juego Claro. basado en la historia, pero si yo publico algo, lo más seguro es que me digan terruco, así, a secas, terruco. Sí, sí, sí. Cuando yo estaba en la universidad, tenía un amigo, bueno, es mi amigo hasta ahora, es asesor muy cercano de Verónica Mendoza, ¿no? Y él ha sido de la izquierda toda la vida, su familia es de la izquierda. Y recuerdo que él me decía, camarada Barrio Nuevo, ¿no? Y yo le digo, no, así, ¿no? Pero no, yo era muy mocosa, lo conozco desde muy joven, ¿no? Pero sí, ellos se llaman camarada, ¿no? Es una manera de, y no tiene necesariamente pues que ser terrorista, ¿no? Partidos como Verónica Mendoza, Frente Amplio y el partido de Pedro Castillo, eh, se podría decir que son unos socialistas más light de los que existieron en estos tiempos, ¿no? Súper radicales y todos los actos terroristas que cometieron, algunos de ellos como Abimael. Se puede decir que esos partidos son unos socialismos y no llegan a ser comunismos así radicales, son más light. Bueno, en verdad esto a nivel mundial, realmente el único comunismo, si vamos a decir pues el comunismo clásico, ¿no? Que sobrevive en la actualidad es el de Corea del Norte. Después no existe ningún otro comunismo que sea un comunismo completo, ¿no? Vamos a decir como el estalinismo o como el maoísmo, ¿no? Y aquí, por supuesto, en el Perú, ¿no? Bueno, en el Perú todavía está Patria Roja, ¿no? Pero en verdad Patria Roja es un grupo muy pequeño, ¿no? Que es el Partido Comunista del Perú, Patria Roja. Pero todos estos partidos, Juntos por el Perú, el de Pedro Castillo, que ahorita no recuerdo el nombre, o en todo caso el frente que hicieron, el frente amplio que hicieron, pues la unión de partidos para, ¿no? Lo que fue las elecciones pasadas, las del 2016, eh, ninguno se puede decir que sea comunista, ¿no? Yo siempre
cuando la gente me dice, sí, porque los comunistas quieren tomar el gobierno y quieren tomar el Perú y se van a apropiar de todo y nos van a... Yo, pero ¿cuál es comunista? Le digo, o sea, dudo que los de Corea del Norte no estén preocupados por nosotros, porque esos realmente son los únicos que quedan, y los chinos ya se adueñaron del Perú hace tiempo, le digo, o sea, que tú qué crees, que aquí los chinos no hacen y deshacen en la economía, ¿no? Entonces, aquí hay no sé qué tanto miedo tienen a un comunismo fantasma, cuando tenemos pues la presencia de los chinos hace muchísimo, ya hace muchos años, ¿no? Entonces los chinos sí son comunistas, no con un comunismo completo, pero políticamente siguen siendo comunistas, ¿no? Es el Partido Comunista Chino. Claro, partido único, ¿no? Y Exacto, ¿no? Dictadura, partido único, no hay democracia, no hay derechos fundamentales, no hay libertad de expresión. Entonces, ellos están abiertos en la economía como todos los otros países comunistas que quedan, ¿no? Vietnam, queda Cuba, ¿no? El único, pues, Corea del Norte. Entonces, yo creo que el comunismo, un comunismo clásico, es un comunismo desfasado, ¿no? No va de acuerdo a la realidad. Entonces, yo dudo realmente que cualquier grupo de izquierda pueda pretender que va a ganar las elecciones con un comunismo clásico, ¿no? Como te digo, no hay, ¿no? Ninguna de las propuestas de izquierda que yo he visto, ninguna es mediante pues un comunismo clásico, porque realmente no ganaría. Son partidos de izquierda, es una izquierda moderada, no llega a ser pues una social democracia, pero en verdad yo tampoco entiendo mucho cuál es su base teórica, ¿no? Yo creo que hay mucha mezcla, es como que muchos grupos se han unido con un fin electoral, y eso es lo que a mí me preocupa de un partido como el de Juntos por el Perú, ¿no? O sea, yo no veo una unidad dentro del partido y no veo una coherencia teórica. Entonces, mi gran preocupación es que ocurra lo mismo que ocurrió cuando el Frente Amplio entró al Congreso, que terminaron peleándose, matándose prácticamente y subdividiéndose dentro del Congreso, ¿no? bueno, pero ese es un disco repetido, ¿no? Siempre que llegan al poder, se fragmentan, pasan 5 años, próximas elecciones, hoy nos unimos otra vez y otra vez nos fragmentamos, ¿no? Entonces es algo, como que un disco que repite y repite la canción. Pero ahorita yéndonos al tema de Verónica específicamente, porque a diferencia de Arana, que está súper abajo, o de Pedro Castillo, que se mantiene en 4 puntos y tanto, pero ahorita Verónica Mendoza para la derecha es la principal amenaza, ¿no? Y uno de los argumentos que más se utiliza en contra de ella es: quiere que Perú sea como Venezuela. Eh, en Venezuela, Maduro, ¿se puede hablar de comunismo? Maduro, el sistema de gobierno de Venezuela es un gobierno comunista. No, no es un gobierno de un comunismo tradicional, ¿no? Porque en Venezuela ha seguido existiendo un capitalismo y ha seguido existiendo la propiedad privada y han seguido con elecciones, ¿no? Ya, mira, tú puedes decir que las elecciones están arregladas, no lo que quiera, pero las personas han seguido votando, ¿no? Hasta pues que pasó lo del problema con Guaidó, ¿no? El Que, Juan Guaidó, el presidente interino. claro, que tuvo que salir, ¿no? Pero había un Congreso con oposición, ¿no? Claro, luego se dio este problema con él y por lo cual él tuvo que pues, salir de Venezuela, ¿no? Entonces había una oposición que no funcionaba bien, ¿no? Pero ponte a pensar cómo es un comunismo. O sea, en un comunismo no hay un congreso, en un comunismo no hay elecciones, en un comunismo no hay propiedad privada, en un comunismo ni siquiera puedes tener religión, no puedes tener nada, ¿no? Entonces, realmente no, es una forma de izquierda, sí, es una forma de izquierda, ¿no?
pero es como le llaman pues este socialismo del siglo XXI, ¿no? Pero, pero no es un comunismo clásico, ¿no? No hay nada, no tiene ninguna característica. Bueno, la estatización, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir aparte de la estatización? De repente el control de medios. ¿Qué más? ¿Qué más? No sé, ayúdame. No sé qué más puede tener Venezuela que sea comunista. Una persona que se mantiene en el poder, pero el mismo Chávez se mantenía en el poder con elecciones, ¿no? Claro. Entonces, tampoco, ¿no? Lo de la estatización, de repente la nacionalización, ¿no? Por allí, ¿no? Claro, Pero, pero, o sea, que yo sepa, la estatización o bueno, la expropiación es algo que hasta las municipalidades tienen que hacer cuando quieren, cuando tienen que hacer algún tipo de mejoramiento en vías, ¿no? Y es algo que regularmente lo hace el Estado, ¿no? Las, es- las carreteras se hacen a través de esta estatización, porque quizás hasta es algo necesario. Pero esto de pedir derechos, por ejemplo, abiertamente han dicho pro aborto, han dicho matrimonio igualitario, ley trans, eh, salud pública. ¿Por qué se asocia el pedir derechos al comunismo? eso es interesante, ¿no? Porque mira, si tú te pones a pensar históricamente, cuando nosotros hemos estado mejor en educación, en salud, es durante la época de Odría, ¿no? Cuando se hicieron hospitales, se hicieron colegios, educación para todos, salud pública, ta. Y Odría puede ser un gobierno de derecha, autoritario y militar, ¿no? Y nadie se acuerda de eso, ¿no? Eh, por ejemplo, una amiga que vive en Suiza acaba de postear hoy día que ha ganado el Partido Verde. El Partido Verde es un partido ecologista y es con una mujer feminista, ¿no? ¿Y quién dice que Suiza es comunista? ¿No? Hay que preguntarle a toda esa gente, pues, ¿no? Que dice que Verónica Mendoza es comunista, hay que decirle, sí, ahora Suiza se ha vuelto comunista, el paraíso capitalista, ¿no? El paraíso de los bancos, del dinero, ¿no? Tiene un gobierno comunista ahora. Ojo, que es el Partido Verde, que ellos han salido de la izquierda, ¿no? Ya es un partido independiente, pero en sus orígenes justamente salieron de la izquierda y se llevaron la mayor cantidad de votos de la izquierda, ¿no? Pero es que acá hay un problema fuerte con lo que vendría a ser la formación teórica, ¿no? Y es un problema que viene, y es fuerte, es un problema que viene desde el colegio, es un problema que también viene desde el hogar, porque los jóvenes de ahora, ¿no? Son, en este caso, mis hijos, o sea, los hijos de mi generación, que hemos estado, pues, en la época del terrorismo, hemos estado bajo el gobierno de Fujimori, y yo veo, pues, la mayoría de mis amigos tiene un terror total hacia lo que es la izquierda, o sea, una gran parte de mis amigos, ¿no? Así como hay otra que no, pero es muy fuerte y tiene mucho desconocimiento de lo que significa, pues, los modelos políticos, los modelos económicos, ¿no? Es como que estuvieran así, cerrados. Y eso es lo que los chicos ven en casa, lo que escuchan de sus papás, sino de dónde, ¿no? eh, en una clase sí, que Verónica es comunista, y le digo, a ver, pues explícame, dime por qué es comunista, ¿no? ¿Qué es lo que hace ella, que sea la estatización? Y yo le dije, pero bueno, le dije, mira, Hitler estatizó, Mussolini estatizó, y ellos no eran exactamente de izquierda, ¿no? Sí, pero tal cosa, sí, pero no. Entonces, en verdad, es algo que es un discurso manejado, que es un discurso ya aprendido en el hogar y que se lo han reforzado pues en el colegio, ¿no? Y Claro, eso es preocupante, ¿no? claro, es bastante preocupante.
nada, que una persona no pueda a veces ni abrir la boca porque ya te están tildando de terrorista, de caviar, que eres lo peor, de caviar, que eres lo peor y que deberías morir, ¿no? O sea, hasta sentencia de muerte te ponen por pedir un derecho, ¿no? Sí, Y nada, hasta Estados Unidos, que es el país más capitalista del mundo, tiene más derechos que nosotros, ¿no? Seguro de dental gratuito, entregan bonos mucho más grandes que para nosotros, ¿no? Entonces, como que, y nada, y también el gasto fiscal, por ejemplo, cosas que más le recriminan a Verónica, diciendo ujú. de que ella va a traer bonos, pero el gasto fiscal de Trump fue uno de los mayores de los últimos años, y es como que él ha sacado y sacado dinero y sacado y sacado dinero de de las cajas del Estado, pero a él nadie lo va a tildar nunca de comunista porque él en el micrófono dice que se enfrenta a todo esto, ¿no? A todo el comunismo y Claro. socialismo. Bueno, el Fondo Monetario Internacional acaba de decir que nuestros bonos son muy bajos y que se tiene que pagar mucho más, ¿no? Es Es, de 600 que piensa pagar el Estado a 2000 y pico, o sea, es muchísimo, muchísimo más, cuatro veces más prácticamente, ¿no? Y es cierto, porque en verdad muchas de estas ideas que se tildan de ideas de izquierda, en verdad son del progresismo liberal, ¿no? O sea, no necesariamente, claro, la izquierda es como que también las maneja, ¿no? Pero los liberales también, los liberales progresistas también, claro, ¿no? claro, Eh, entonces, hay el problema también que mira, por ejemplo, hay muchas personas que creen, ¿no? Que ser liberal es ser facho, porque ojo, que el desconocimiento va por los dos lados, ¿no? Hacia lo que es izquierda y hacia lo que es derecha. Sin embargo, cuando surge el fascismo surge como una tercera propuesta en contra del comunismo y en contra del liberalismo. El claro, fascismo es anticomunista y antiliberal. O sea, no puede ser liberal y fascista. No hay forma, ¿no? claro, y el fascismo nace y muere o sea, el fascismo como dogma nace y muere con Mussolini también, ¿no? O sea, no se le puede llamar, o sea, puede tener ciertos aspectos, pero yo creo que ni Trump ni Bolsonaro son fascistas como lo fue Mussolini en su momento, ¿no? Y tampoco podría. Claro. Claro, porque para eso, por ejemplo, tendrían que tener también el modelo, ojo, porque el fascismo no solamente es la cuestión política, sino va de la mano con el modelo económico también, que es un modelo de corporativismo, ¿no? Entonces, porque como no es liberal, pero es un modelo de derecha donde hay intervención del Estado, pero al mismo tiempo hay un fuerte control y o sea, hay intervención con control, con regulación, pero sin embargo hay apoyo al capitalismo y a la propiedad privada. Lo que no hay es liberalismo, ¿no? Entonces, eso es lo que es el fascismo clásico. Entonces, lo que ocurre es que lo que nosotros utilizamos para denominar fascismo ahora son las características políticas, porque nadie se acuerda de las características económicas. Entonces te dicen, sí, el autoritarismo, el racismo, ¿no? La xenofobia, toda esta cuestión antimigraciones, ¿no? eh, la, restricción para los derechos humanos, para la libertad de expresión. Entonces, todas esas características, pero no lo otro, ¿no? Por ejemplo, el fascismo lo que propone, y esto junto con el nazismo, es una economía autárquica, ¿no? Claro. Ya que se logre o no se logre, pero ese es uno de los principales objetivos en la economía, porque como son antiliberales, lo que quieren es cortar la dependencia de las importaciones, ¿no? Pero eso no se habla, entonces, ¿no? Este es fascista, pero ¿por qué? Por esto, ¿no? Pero en verdad es todo, ¿no? Todo un modelo en general, ¿no? Y de lo que también podremos conversar en quizás otra entrevista, porque sí, el tema va para los dos lados.
Nada, muchísimas gracias, Mónica Barreneo, por la entrevista brindada. Eh, Muchísimas gracias por habernos aceptado de manera virtual en tu hogar. Esperamos tenerte nuevamente aquí más pronto que de lo que crees. No, muchísimas gracias a ustedes. Y sí, yo podría seguir conversando, es un tema súper interesante, hay mucho desconocimiento y un poco me asusta, ¿no? Porque veo que muchas veces parte de los mismos profesores. Los profesores tienen miedo de hablar de política, los profesores tienen miedo de hablar de lo que son pues teorías o modelos políticos, económicos, y prefieren enseñar una historia decorada, ¿no? Una historia endulzada que en verdad pues no son así las cosas realmente, ¿no? Entonces, si hay harto para conversar y voy a esperar tu invitación para otra tarde. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo entonces.